Muchas gracias, realmente honrado por la presentación de Richie y súper contento de estar aquí en mi casa. Y efectivamente Dios me ha llevado por otros lugares a enseñar también y a seguir avanzando en el reino de Dios, pero cada vez que vengo aquí hay algo especial. Gracias a Richie por la invitación, a ustedes, me siento feliz de compartir con ustedes. Hoy quiero abrir, como decía Ricardo, quiero abrir mi corazón, contarles parte de mi historia, cómo salí de deudas y cómo dejé de ser esclavo de las deudas, ¿verdad? Y bueno, hoy Richie me presentó así, ¿verdad? El mega empresario, pero en realidad comencé con unas botas de hilo, un cuchillo, dos estañones y un pick-up hace 26 años. Y sí, en la Feria del Agricultor sí decía pescado, lleve pescadito fresco, ¿verdad? Y bueno, Dios nos ha ido avanzando y le doy gracias a Dios por la empresa que ha puesto en nuestras manos. Hoy estoy convencido que no es mía, soy un administrador de los bienes que Dios ha puesto en mis manos. Y parte de eso es lo que quiero enseñarles hoy. Vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Y mientras estemos aquí tenemos que ser fieles administradores de sus bienes. Y he procurado hacer eso en mi vida y aquí vamos. No lo he alcanzado todo, todavía estoy en la lucha, la pulseo todos los días. Le pido a Dios que me ayude a no gastar más de mi presupuesto. Y quiero, como decía Richie, quiero abrir mi corazón, contarles cómo salí de deudas y compartir con ustedes parte de mi vida. Vamos a iniciar esta escuela, como decía, bueno, este tiempo de educación financiera en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Y solo se oye hablar de crisis. Y quiero decirles algo para empezar. No estamos en crisis. O sea, hay una desaceleración económica, pero no estamos en crisis. En crisis está Venezuela, ¿verdad? Y muy fuerte. Tenemos que prepararnos para ser sabios administradores del dinero en caso de que llegue una crisis fuerte, pero hoy vamos a comprar, hay alimentos, hay trabajo, si no se acomodan las finanzas del gobierno, por supuesto que podemos entrar en un momento difícil, nos van a cobrar más impuestos dentro de muy poco tiempo, entonces hay que saber administrar aún más el dinero que nos llega todas las semanas y estar libre de deudas principalmente. Cuando estamos libres de deudas podemos dormir en paz, podemos estar tranquilos. Así es que vamos a iniciar hoy el tema, cómo salir de deudas. Vamos a hablar sobre eso. Cómo deshacernos de las deudas, cuáles son las deudas más incómodas, cuáles son las deudas de consumo, cuáles son las deudas de inversión, porque hay unas deudas de inversión que nos ayudan a prosperar también, ¿verdad? Y también cómo alcanzar el balance financiero, o sea, cómo lograr tener un balance financiero, aún así con deudas y cómo salir de ellas. Para iniciar ese versículo que ustedes ven ahí, Proverbios 22:7, el rey Salomón dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Deje de pagar por 3 meses su carro, si usted lo debe, o su casa, y se dará cuenta quién es el verdadero dueño, ¿verdad? Entonces, hasta que no cancelemos aquello a lo cual debemos, vamos a estar siendo esclavos de aquella persona que debemos. La deuda en el Antiguo Testamento no era bien vista. Deber no es pecado. Sin embargo, no es el mejor plan de Dios para nuestra vida. En el Antiguo Testamento, el que prestaba era bendecido. Y el que pedía prestado, pues no le iba muy bien que digamos. Entonces, no es pecado deber. Pero el plan de Dios es que estemos libres de deudas. Y las deudas de consumo, el plan es pagarlas en menos de 5 años. ¿Cuáles son las deudas de consumo? Tarjetas de crédito, préstamos para viajar, préstamos para comprar ropa, etcétera, etcétera. Todo aquello que no sea una inversión. La deuda de nuestra casa, por supuesto que es una deuda muchas veces a largo plazo y es una inversión que trae un rédito porque hay una plusvalía. Entonces, este versículo habla mucho, porque nosotros, como hijos de Dios, solo podemos ser esclavos de Cristo, no podemos ser esclavos de nadie más. Y nuestro deseo en conceptos financieros, creo, es que las personas vivan en paz, vivan en gozo, estén claras de cuál es el diseño de Dios para su vida y sean fieles administradores de lo que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo inician las deudas. Antes quiero hacer una pequeña oración para iniciar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo especial de crecimiento espiritual. Gracias por tu palabra que nos confronta, Señor, y que tu palabra
Señor, nos redarguya de aquello que no estamos haciendo bien, que tu Espíritu Santo esta noche, por medio de tu palabra, nos hable. Podamos poner en orden nuestras finanzas, aquellos que tal vez aún no lo han hecho, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de hacer un alto en nuestra vida, revisar cómo lo hemos hecho. Y sabemos que con tu ayuda, Señor, podemos salir adelante. Queremos ser fieles administradores de lo que has puesto en nuestras manos. Señor, queremos un día que estemos delante de tu presencia, escuchar audiblemente nuestra voz. Juan, Pedro, Ricardo, Rodrigo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos ser fieles de lo que nos has dado. Y queremos que esta noche sea un inicio, Señor, para ser libres de las deudas. Los que están endeudados, Señor, que hoy puedan hacer un alto, Señor, y revisar por qué cayeron en las deudas. Y que podamos, Señor, practicar tus principios y poder ser libres para servirte con libertad, para dar con generosidad, para ayudar a los demás. Y lo más importante, para que tu reino sea establecido aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer un rápido repaso en la siguiente filmina sobre algunos puntos importantes por los cuales caemos en endeudamientos. Hay muchas causas, pero es importante, es fundamental que usted conozca. Si usted está endeudado y usted vino acá o conoce a alguien que está endeudado y usted va a ser el consejero y usted va a ser la persona que Dios ha escogido para que le ayude a su primo, a su tío o a alguna persona, un vecino. Tal vez usted hoy está aquí y diga, bueno, yo no tengo deudas, tengo mis finanzas en orden. Entonces, bueno, bendito Dios, hoy aprenda bastante para que usted se convierta también en un consejero. Porque quiero decirles algo, hay una demanda tremenda de consejería en tema financiero. Y necesitamos más consejeros en esta área. Entonces, si usted no tiene deudas, es importante que conozca las causas por las que las personas caen. Y si usted ahorita está endeudado, importantísimo que usted reconozca por qué se endeudó. Durante 12 años que tengo de dar consejería en esta área, he trabajado esto y hemos logrado identificar con las personas por qué caen en deudas. Porque vamos a ver ahora más adelante algunos principios prácticos que se aconsejan para salir de deudas. Pero es importante cambiar el ser interior. Dice Larry Burkett, el fundador de Conceptos Financieros Crown, que la forma como nosotros manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Hay cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro pasado que no están resueltas y que nos llevan muchas veces a endeudarnos. Entonces es fundamental llegar a la raíz del problema, porque cuando revisamos la parte práctica muchas veces se resuelve y muchas veces la parte de la solución económica está a la vuelta de la esquina. Pero si usted no llega a la profundidad, a la raíz del problema, a los años vuelve a caer en deudas y vuelve a caer en endeudamiento sin sentido y vuelve a estar en la misma condición o tal vez peor. Entonces vamos a revisar 4 conceptos, 4 causas principales. Hay muchas otras, usted podría tener alguna otra, pero estas son una de las más comunes, que me gusta enseñarlas cuando enseño este tema y que usted logre identificar si alguna de estas es una de las causas por las cuales usted llegó a tener endeudamiento. Modelo incorrecto. ¿Quién le enseñó a usted a usar el dinero en su infancia? ¿Cuál fue el modelo que usted recibió cuando estaba pequeño? ¿Cómo vio usted a su papá, a su abuelito, a su mamá, o a su tío, o a la persona que lo crió? ¿Cómo manejaba el dinero? ¿Cómo lo usaba el dinero? En mi caso, les cuento rápidamente, lo que yo vi fue endeudamiento. Con 7 años, yo lo que observé fue a la persona, el lechero famoso, más aquí en Coronado, ¿verdad?, que dejaba la leche y no se le pagaba, era fiada. El pulpero, había una libreta y todos lo sacábamos fiado. El panadero, yo recuerdo que todos los días dejamos una bolsita, mi abuela me decía, deje la bolsita del pan. Estamos hablando de años 70. Aquí ninguno de ustedes vivió esa época, solo yo y tal vez Richie. Y dejaban el pan ahí. Y el panadero pasaba los domingos a cobrar. Yo recuerdo que muchas veces el domingo que llegaba a cobrar, no había plata. Y pasa el siguiente domingo. Ese fue uno de los modelos que yo recibí. La señora prestamista del barrio, porque no habían tarjetas de crédito en el año 70, pero por lo general estaba la viejita del barrio que tenía buen billete y era la que prestaba. Yo recuerdo que todos
los meses, con 8 años, yo caminaba de Barrio Minerva a la Pilar Jiménez, 2 kilómetros para ir a la escuela todos los días. Y a la mitad exactamente, al kilómetro, ahí por Santa Cecilia, vivía la señora que era prestamista. Y yo con 8 años, mi mamá me daba una plata y yo pasaba a pagarle. Y yo no sabía que por qué todos los meses le hacía lo mismo. Un día le dije a la señora, mire, dígame una cosa, ¿cuándo mi mamá va a dejar de pagarle? Con 8 años. Y ella me decía, papito, tranquilo, un día me paga su mamá. Después me di cuenta que era solo intereses que mi mamá pagaba. Ese fue el modelo que recibí. Y para concluir, para que se marcara completamente mi vida, mi mamá muere en un accidente de tránsito cuando yo tenía 13 años, iba a ir a firmar una fianza. Ese día ella pide permiso en el trabajo, un tío la había llamado y le había dicho que necesitaba que lo fiara por 10,000 colones en una financiera en Heredia. Mi mamá pidió un carro de la compañía, un chofer, pasan por mi tío al Hospital México, él trabajaba ahí, iban rumbo a Heredia a firmar un préstamo y choca con un hombre que venía borracho a las 11 de la mañana, año 84, no llevaba cinturón de seguridad, ella va adelante, pega en el parabrisas y de camino al hospital muere. Y muere porque iba a ir a firmar una fianza. Mi vida se marca. Cuando muere mi mamá, vienen algunos familiares cercanos y me dicen, yo quedé con mi abuelita, Rodrigo, nos tenemos que llevar la refri. ¿Y por qué? Porque su mamá la debía. Y nos tenemos que llevar la cocina también, porque se debía. Y nos tenemos que llevar el televisor, porque también estaba prendado. El asunto es que el televisor no era mi mamá, era mío. Yo me lo había ganado en un concurso de radio en el año 82. Llamé para decir cómo ganaba, cómo queda el marcador Costa Rica-Panamá. Eliminatorias de España 82, año 80, yo llamo a una radioemisora, Monumental, nunca se me olvida, y dije que ganaba Costa Rica 2-0. Cogí el teléfono y llamé. Y escuché ese partido por radio, nunca se me olvida. Íbamos ganando 1-0 y minuto 90 y pitan penal a favor de Costa Rica. Y yo que lo meta, y lo metió. Y solo yo di el marcador. Me gané un televisor Hitachi chiquitico que se le subían las perillas y se bajaban. De aquellos, ¿se acuerdan? Y yo fui a la esquina Monumental y me dieron talco Neutrodor y desodorante Neutrodor también, que venía en una canasta. Y el televisor era mío. En realidad mi mamá no lo había prendado. Lo que pasa es que los acreedores llegaron y arrasaron con lo que había. Y ese fue mi modelo. A los 23 años yo tenía una deuda con 8 tarjetas de crédito. Año 93. Yo pensé que todo se compraba a punta de deuda. Nunca me enseñaron a ahorrar, nunca me enseñaron a esperar, nunca me enseñaron a que se podía hacer una planificación y a final de año comprarse algo. Y en el año 93, 8 tarjetas de crédito y debía $45,000 en tarjetas de crédito en el año 93, por un modelo incorrecto. ¿Cuál fue su modelo? ¿Quién enseñó a usar el dinero? ¿Por qué se endeudó? Revise un poquito eso. Número 2, baja autoestima. Muchas veces nos endeudamos porque tenemos un vacío en nuestro corazón y queremos llenar ese vacío con cosas materiales. Y queremos llenarnos de paseos, de viajes, queremos comprarnos algo, no queremos quedarnos atrás del vecino, del tío, del compañero de trabajo. Aquel viaja y yo viajo. Aquel fue al mundial y yo voy. He dado consejería donde hay gente que todavía está pagando el mundial de Sudáfrica 2010 y ya vamos para el de Qatar y todavía lo están pagando. He dado consejería donde hay gente que se gastó un montón de dinero con tal de seguir a la selección, es muy bonito, me encanta el fútbol, pero hay gente que siguió a la Sele a toda la eliminatoria fuera del país y todo y está súper endeudada porque iba con el primo, el abuelo, el tío y no quería quedarse atrás. Baja autoestima, comenzamos a llenarnos de cosas que no ocupamos con tal de que nos acepten, con tal de ser aceptados en el mundo donde vivimos. Esa es otra de las causas fundamentales por las cuales las personas pueden caer en deudas y endeudamiento. Número 3, falta de planificación. Muchas veces caemos en deuda simplemente porque no planeamos, porque no planificamos, porque no tenemos el famoso presupuesto, porque no nos sentamos a revisar cuánto nos ingresa y cuánto gastamos. Nunca nos sentamos y hacemos ese ejercicio. Y por lo general, cuando hay desorden, cuando no hay planificación,
gastamos más de lo que nos ingresa. Muchas veces el problema no es el ingreso, es el gasto. Las matemáticas son exactas. Si usted gana 100, pero gasta 110, los 10 salieron de algún lugar. Y por lo general salen de tarjetas de crédito, préstamos rápidos, asociaciones solidaristas, etcétera, etcétera. Comenzando a enseñar esto hace muchos años, le di consejería a una pareja y me decían, Rodrigo, es que entre los dos ganamos 700,000 colones, año 2007. Pero no nos alcanza para vivir. Si ganáramos 1,000,000, sí nos alcanzaría. La semana siguiente habíamos hecho un seminario en otra iglesia que yo pertenecía en aquel entonces, habíamos hecho un seminario y habían llegado 300 personas, entonces todo el mundo quería consejería, entonces yo comencé a dar consejería seguido. La semana siguiente otra pareja y me decían, Rodrigo, entre los dos ganamos 1,500,000, pero no nos alcanza para vivir. Si ganáramos 2,000,000, sí nos alcanzaría. Y sin mentirles, tercera semana, un hombre de empresario, microbuses de estudiantes, y me decía, Rodrigo, yo me gano 2,500,000 por mes, año 2007, y no me alcanza para vivir, pero si me ganara 3,000,000, sí me alcanzaría. Nunca es suficiente, porque siempre hay dónde gastar el dinero. Entonces, si no planeamos, si no planificamos, si no nos detenemos a hacer un plan de gastos, vamos a gastar sin control. Y nunca nos va a alcanzar y comienzan las deudas y comenzamos a gastar en tarjetas y si tenemos un salario no comenzamos a pagar el pago mínimo y aquello se convierte en la famosa bola de nieve. Y cuando usted se da cuenta, pero ¿en qué horas tengo esa deuda? Pero si yo no me gasté eso. He tenido consejería muchachos jóvenes con salarios mínimos, gente que tal vez es dependiente de alguna tienda. Me dolió mucho esa consejería, recuerdo, un muchacho jovencito, si acaso 22, 23 años, una escolaridad baja, 240,000, un salario mínimo de un dependiente de un restaurante de comida rápida y tenía una deuda de 15 millones de colones en tarjetas de crédito. ¿Cuándo va a salir? He tenido gente también en consejería donde no le ha contado, recibí varones por lo general, donde comenzaron a gastar y se descontroló aquello. Y llegó una persona una vez y me dice que debo 50 millones en tarjetas de crédito y lo peor es que mi esposa no sabe. No se lo he podido contar. Es exponencial. Cuando gastamos con tarjeta de crédito y no tenemos un ingreso adicional que podamos cubrir rápidamente, se comienzan a pagar intereses sobre intereses y esa es la famosa bola de nieve. Tenemos que aplicar eso en la inversa, ahora lo vamos a ver más adelante para pagar las deudas. Entonces la falta de planificación nos lleva a endeudarnos rápidamente. Hay gente que yo le pregunto, dígame una cosa, ¿cuánto gasta usted en alimentación? No sé. ¿Cuánto gasta usted en transporte? No sé. ¿Cuánto gasta en las meriendas de sus hijos? No sé. ¿Cuánto gasta en recreación? Un rubro importantísimo porque es el que más se descontrola, porque a veces vamos y gastamos en restaurantes, etcétera. No sé. Esta gente cuando me dice no sé, el presupuesto de ellos es un solo rubro, gastos varios. Sí, gastos varios, como un hoyo negro en el espacio, todo va ahí. No hay planificación. Necesitamos sentarnos y hacer las matemáticas más básicas. Y aquí de una vez les voy a dar un consejo, porque es un tema de presupuesto y es otra enseñanza, pero les dejo este consejo. Revise y anote cuánto va a gastar en cada rubro y por lo general esos presupuestos son en números enteros. Comida 200,000, luz 10,000, celular 15, y usted se da cuenta, todos son en 000, pero mentira, usted nunca gasta exacto. Usted en comida gasta 235,425.31 si sumó todas las idas al supermercado. Presupueste, haga ese rubro exacto con números redondos, pero comienza a controlar los gastos. Y la única forma de controlar los gastos es guardando los tiquetitos. Absolutamente todo. Y una vez a la semana siéntese con su familia, con su esposa, si usted está solo, con su papá, y comience a sumar rubro por rubro y comience a controlar semana a semana cuánto gasta de acuerdo a lo que usted planificó. Es la única forma. He visto muchos presupuestos y es el único. Y no se salga de ese presupuesto. Y número 4, dentro de las causas principales por las cuales caemos en deudas, es la disciplina o falta de dominio propio.
dice la palabra de Dios que el Señor nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y muchas veces caemos y tomamos malas decisiones porque nos emocionamos, somos emocionales, nos ofrecen algo y nos embarcamos, como dice. Mire, es que es demasiado buena la oferta, lléveselo con un colón. Y usted se lo lleva con un colón y usted piensa que le costó un colón. Y no, le va a costar 4 veces más del valor real. Nos hemos metido en el mundo del consumismo muy fácilmente. El marketing, la economía de este mundo, que no es la economía de Dios, está diseñada para que usted y yo gastemos y nos crean necesidades que no tenemos. Que hay gente que dice, es que yo necesito ese celular. No, usted no lo necesita. Usted lo que necesita es comer, vestirse y tener un techo para vivir. Que eso es lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en Mateo 6, del 25 al 33. Mira las aves dice Jesús, mira las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni guardan en graneros. Y aún así, vuestro Padre las alimenta a cada una de ellas. Mira los lirios del campo, ni aun Salomón con toda su gloria se vestía como uno de ellos. Hoy están en el campo y mañana se queman en el horno. No lo hará con ustedes con mucho más razón que son sus hijos. Por eso no se preocupen por lo que han de comer ni vestir. Dios tiene cuidado de esas cosas. Ahí Jesús nos está explicando qué son las necesidades reales. Y Él también nos da una promesa, nunca nos va a faltar eso. Quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha dejado de comer? Aquí, ¿no? Siempre, aunque sea un bollito de pan y mantequilla. A mí me pasó en mi infancia. Pan con mantequilla, café con leche, muchas veces fue la última comida, pero comí. Y a las 7 de la noche tenía hambre y yo le decía a mi abuelita, mi tita, tengo hambre. Me decía, ay papito, vaya acuéstese que el sueño sustenta, me decía. Y yo me iba a acostar, pues yo abría la refri y yo le decía, y ese pinto no es que falta su tío Efraín, y ese fresco falta su tía Nidia, no ha venido a comer, no han comido, faltan ellos de comer. ¿Y qué hago? Tengo hambre. Vaya acuéstese, papito, que el sueño sustenta. Y me acostaba. Pero nunca dejé de comer, nunca me he dejado de vestir y siempre he tenido techo. En mi vida esa promesa se ha cumplido y yo creo que en la de ustedes también. Entonces, cuando tenemos dominio propio podemos identificar qué es una necesidad, un gusto y un deseo. Esas son las necesidades. ¿Y qué son los gustos? Los gustos son necesidades cubiertas de un mayor valor, tal vez. Unos zapatos de 10,000 colones, o bueno, tal vez no son de muy buena calidad, pero tal vez unos de 30 que son mejorcitos, que le pueden rendir, le cubren la misma necesidad de calzado que unas tenis de 100,000 pesos, por ejemplo. Estos son los gustos. Y los deseos son cosas que no son necesidades, cosas que si usted no las tiene no se va a morir. Entonces, cuando usted identifica esas 3 cosas, usted va a lograr tener dominio propio e identificar, esto es una necesidad, un gusto, un deseo. Voy a esperar, vamos a planificar. Nunca tome decisiones en las emociones, es lo peor que puede haber, se puede equivocar por mucho tiempo. Yo quiero decirles que todas estas, yo cartón lleno en todas. Enseño esto por gracia y misericordia, porque lo he vivido todo. Y le pido al Señor que me ayude, porque la pulseo todos los días para seguir adelante. Porque en unas a veces fallo, pues me levanto y sigo. Hoy le doy gracias a Dios por la esposa que tengo, porque Dios me ha dado una esposa extraordinariamente ordenada y una excelente administradora. Del 100% de mi salario, ella tiene el 85% y se lo doy. Por general no ando plata. Mejor. Es un ancla para mí, porque me ha costado. Y ella maneja el presupuesto de mi casa. Yo manejo solo el 15%. Algunas cosas que me tocan a mí, como médicos, recreación, y ella maneja el resto. Es súper ordenada. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque a mí me ha costado. Pero aquí estamos en la lucha. Entonces, esas son algunas de las causas principales. ¿Qué trae esto cuando nos vemos y volvemos a ver cuando una persona está sumamente endeudada? Divorcios, separaciones. La segunda causa de divorcio en Costa Rica es por problemas económicos. La primera es la infidelidad y la agresión. Enfermedades. Por lo general nos enfermamos de estrés, úlceras, muchas cosas por el estrés que produce las deudas. Yo tuve muchas enfermedades a causa de las deudas. A los 23 años, con esas tarjetas de crédito que debía, le había pedido a mis amigos del colegio que fueran mis fiadores y les estaban embargando el salario. Muchos de ellos ya estaban casados.
Pensé en algún momento quitarme la vida porque era demasiada la deuda que no podía manejar. Ansiedad y muchas veces, desgraciadamente, el suicidio. La tasa de suicidio en Costa Rica ronda los 350 varones al año que se suicidan. Hay una estadística desafortunada porque es muy dolorosa, pero ahí está en el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, dice que se suicidan al año entre 30 y 350 varones, que el 80% de ellos estaba en una edad de los 40 a los 50 años, y de esos el 80% estaba desempleada. No nos da una exactitud, pero nos dice mucho, que posiblemente muchos de ellos estaban pasando por una crisis económica. Recuerdo hace unos años, año 2014 para ser exacto, estábamos enseñando sobre esos principios. Tuvimos un programa de radio, el Ministerio, Conceptos Financieros Crown, en vivo todos los miércoles, salíamos al aire por 2 años, una radioemisora cristiana, y estábamos enseñando cómo salir de deudas. Y para eso en aquel entonces tomamos el pasaje del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, que es la historia de la viuda y del aceite, que muchos de ustedes la saben. Y enseñamos sobre ese pasaje y contábamos cómo la viuda había quedado con la deuda de su esposo y los acreedores se iban a llevar a sus hijos como esclavos. Y mientras explicábamos qué hizo la viuda, cómo intervino Dios para sacarlos de aquella deuda, un hombre había sintonizado la radio en ese momento. Estaba en Rancho Redondo y tenía un revólver en la mano y se iba a quitar la vida. Donde él escuchó que dijimos, y la viuda quedó con la deuda del marido, él bajó el arma. Dimos el teléfono y llamó a la oficina y le dimos consejería. Yo lo atendí a esta persona durante unos 4 meses y este hombre estuvo a punto de quitarse la vida. Le ayudamos, le dimos consejería, debía 50 millones en tarjetas de crédito y lo más doloroso es que no le había contado a la esposa y ya comenzamos a darle consejería. Al final este hombre llegó aquí a vida abundante, aquí se le ayudó también y fue restaurado por completo, pero desgraciadamente esas son de las consecuencias de las deudas. Muy bien, ¿qué hacemos? En la siguiente, ¿cómo salimos de deudas? ¿Cuáles son los principios prácticos que podríamos aplicar para ser libres de deudas y alcanzar el balance financiero en nuestra vida? Aquí hay algunos consejos prácticos que quiero repasar y dejar también un espacio para que tengamos un tiempo de preguntas y respuestas y podamos compartir también al final. Número 1, para ser libre de deuda, ore, pídale a Dios, es el principal consejero, el Espíritu Santo. Pídele a Dios que le ayude a salir de deudas. Y en esa oración, dígale al Señor que usted quiere pagar. Porque el principio más importante para pagar las deudas es querer pagarlas. Porque muchas veces debemos, pero no queremos pagar. No digo que todos, pero yo viví así mucho tiempo. Yo decía, ojalá que no me cobren. Ojalá se borrara la deuda del banco. Y cuando me cobraban me enojaba. Como dice el dicho, tras que debe cobra, ¿verdad? Me enojaba. Yo en el fondo de mi corazón, y ya siendo creyente, estoy hablando por lo menos año 2000, habían deudas que yo tenía que no quería pagar. Y dice el Salmo 139 que ¿dónde vamos a escapar de la presencia de Dios? Dios mira nuestro corazón. Dios quiere liberarnos de la deuda. Dios quiere sanarnos. Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero si en nuestro corazón no queremos pagar y nos queremos esconder, no va a pasar nada. Nos hacemos muchas veces el gato bravo. Número 1, ore y decida en su corazón pagar. Yo decidí pagar. Una época en mi vida que el negocio comenzó a crecer, comenzó a prosperar, pero no me quedaba plata. Era como un saco roto, como dice la palabra. Y vendía mucho y trabajaba mucho, me desgastaba mucho. Y yo decía, algo pasa, porque no me queda ni un 5. Y me metí a orar con el Señor. Y le decía, Espíritu Santo, revélame qué estoy haciendo mal. Y fue así como una revelación tremenda, que tenés deudas pendientes con gente que no has vuelto a llamar. Y que ahí están pendientes. Inmediatamente hice una lista de deudas viejas que yo había dejado. Y me puse a cuentas. Y comencé a pedir perdón, fue lo primero. Te pido perdón porque te pedí prestado y no te he pagado. Quiero pagarte.
Unos aceptaron, comencé a pagar, otros me dijeron, Rodrigo, no me des nada, quiero bendecirte con ese dinero. Recuerdo un amigo de Estados Unidos que yo le había pedido $2,000 prestados, lo llamé porque me había hecho de la vista gorda y me perdonó la deuda. Comencé a poner en orden eso y Dios comenzó a bendecir y Dios comenzó a honrar. Ore y decida pagar en su corazón. Número 2, consejo práctico, venda lo que no esté utilizando. Muchas veces tenemos cosas en nuestra casa o tenemos activos que no estamos usando y que podríamos vender. Venda lo que no está usando. Revise qué no tiene usted ahí, que no ha usado por mucho tiempo y decida venderlo y agregarlo a la deuda. Y llámese desde una bicicleta hasta algún terreno que esté ahí y que usted lo quiera acaparar, pero es mejor la libertad. ¿Para qué vamos a tener cosas debiendo? Dígame si no es mejor comer arroz y frijoles tranquilo que le estén tocando la puerta para cobrar. Hagamos una lista de las cosas que no estamos usando y que pueden servir para llegar a tener libertad financiera. Número 3, decida qué deudas pagar primero. Aquí en esta parte quiero detenerme un poquito. Aquí vamos a hablar también del concepto de bola de nieve. Es el consejo que damos en Conceptos Financieros Crown. Haga una lista de todas sus deudas. Ponga desde la más pequeña hasta la más alta. Haga un análisis de cuánto paga en intereses en cada una. Y comience a pagar la más pequeña. Ese es el consejo que damos. Pídele a Dios, como les dije al principio, que le revele todo, hasta aquellas deudas que le pidió a su amigo, a su abuelita, a mucha gente, que tal vez se le ha olvidado, y póngala en la lista. Comience a llamar a esos acreedores, a decirles, te pido disculpas porque te dejé guindando. Y comience a pagar la más pequeña. Y el concepto de bola de nieve significa, o si ya usted está planificado en pagar deudas, el rubro que estaba pagando de la pequeña, cuando la cancele, la pasa a la que sigue. Porque muchas veces nos liberamos de esa y ese dinero lo gastamos en otra cosa. O nos queda un poquito más de efectivo, entonces se va en otra cosa. Inmediatamente cuando usted termina de pagar esa pequeña, la pasa a la que sigue, la que era menos pequeña. Termina de pagar esa y luego sigue los dos montos que pagaba, lo agrega al capital que sigue. Y así sucesivamente. Vamos a usar el mismo efecto de bola de nieve en los intereses de las tarjetas, solo que a nuestro favor. Y vamos agregando ahí hasta que nos damos cuenta que hemos cancelado absolutamente la deuda. Hemos cancelado prácticamente todo. Está calculado, financieramente hablando, que las deudas de consumo es posible sacarlas en 5 años. Las deudas de consumo, llámese tarjetas de crédito, préstamos para viajar, préstamos para comprar ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Deudas de consumo, que no son deudas de inversión. La hipoteca de la casa por lo general está a 25 o 30 años, pero también en un esquema similar donde podemos amortizar al capital lo que pagamos antes en deuda, podemos reducir tal vez hasta la mitad. Y ahí habría que ver casos específicos porque todas las finanzas son diferentes. Pero ese es el concepto, es un concepto práctico, sencillo, que requiere disciplina y requiere dominio propio. ¿Es difícil? Muchas veces sí. Se puede, sí se puede con la ayuda de Dios. Y con lo más importante, con querer hacerlo. Cada vez que pague una deuda, celébrelo. Haga algo. Cómase un helado con su familia. Cada vez que salga de una deuda, va y lo celebra con los suyos, por más pequeña que sea, porque eso es una motivación especial y dele gracias a Dios. Yo comencé a hacer esto hace muchos años y comencé a pagar y a pagar y a pagar y a pagar. Cuando salí de las deudas de consumo, me concentré en la deuda de la casa, porque una de mis metas era tener casa propia. Fue uno de mis anhelos desde que me casé. Por mi situación de orfandad, viví en muchas casas de alquiler
más de 18 casas aquí en todo Guadalupe, Goicoechea. Un día andaba con mi hija pequeñita haciendo un mandado a aquellas presas y me sé un montón de recovecos y recuerdo que yo le iba contando a Maripaz, mi amor, yo vi en esta casa, en este. Y dice, papi, qué montón de casas tenía usted. No, mi amor, ninguna era mía, todas eran alquiladas. Yo sé que le digan a uno, agarra los chunches y va jalando. Entonces me marcó mucho no tener casa propia. Me sentía muy mal tener que coger las cosas y montarlas en un camión. Y yo dije, un día yo quiero tener mi casa propia para mi familia. Y cuando conocí estos principios, yo dije, yo quiero cancelarla lo antes posible. Y me lo propuse. Y nos pusimos una meta, mi esposa y yo. Tuvimos la bendición que a mi esposa le heredaron un lote aquí en Coronado. Y con mucho esfuerzo ahorramos y construimos. Y nos enfocamos a cancelar en menos tiempo. Y lo logramos en la mitad del tiempo. En el 2008 fuimos a hacer el último pago de la hipoteca en nuestra casa. Andrés tenía 2 años, Maripaz tenía 4. Fuimos al banco, los 4. Yo sabía que era el último pago, era un día especial, era un miércoles. Hicimos el último pago y le dije al guarda del banco, me toma una foto, porfa. Y me puse con mi familia y nos tomó una foto. Y nos fuimos a celebrar. Fuimos a un restaurante que es muy especial para nosotros y ese día celebramos porque habíamos pagado nuestra casa. Sí se puede. Yo soy testigo del poder de Dios y sí se puede salir de las deudas. Número 4, para salir de las deudas, considere ganar ingresos adicionales. Muchas veces vamos a tener que esforzarnos un poquito más. Muchas veces tal vez vamos a tener que buscar un trabajo adicional. Hay historias que he escuchado por montones, tanto aquí como fuera del país. Conceptos Financieros Crown está en todo el planeta. Y una vez al año nos reunimos, todos los líderes a nivel global, y escuchamos historias de China, de África, de Europa, de todas partes. Y vemos cómo la gente se esfuerza, familias completas se involucran. Alguien hace algo en la casa para vender, alguna repostería, y todos los hijos se involucran para salir de las deudas. Hay personas donde toman un segundo trabajo medio tiempo y exclusivamente todo lo que se ganan ahí va directo a las deudas. Y cuando se alcanza el fruto, es un gozo para la familia, los une más. Valore un ingreso adicional. Revise cuáles son sus talentos, sus dones. Dios nos dio muchos dones y talentos y podríamos tener un don ahí adicional, escondido, que tal vez usted no lo ha descubierto. En artesanías, en cocina. Tal vez hay un vendedor ahí que podría tener ese don escondido y pudiera vender algo. Tal vez usted tiene una habilidad de electricista, de algún oficio. Pídele a Dios que le revele qué más puede hacer usted. Porque muchas veces pensamos que Dios nos va a bajar así con el dinero que necesitamos y no es así. Hay una parte que Él va a hacer y Él va a abrir la puerta de una oportunidad, de un nuevo trabajo, de un ascenso, de unas horas extras, de un nuevo negocio, de un emprendimiento. Pero hay una parte que Dios nunca va a hacer por usted y por mí, que es la de trabajar, esforzarse y ser valiente, como dice la palabra. Y cuando queremos realmente tener libertad, hay que poner un esfuerzo adicional. Por muchos años físicamente trabajé bastante. Me levantaba a las 2 de la mañana. Hubo una época donde comencé el negocio y yo estudié ciencias políticas, soy politólogo y me gusta y me encanta la política, me encanta el análisis, pero Dios me dio la habilidad de comercializar, Dios me dio un don para vender. Y vendía pescado en la mañana y en la tarde iba a la asamblea, era asesor de un diputado. Y un día me decidí, o la política o el pescado, y me decidí por el pescado. Y me ha ido bien, gracias a Dios, una buena decisión. Y recuerdo que cuando la empresa, el negocito, porque fue un negocio, fue un emprendimiento, y luego tuve un colaborador, luego 2, luego 3, y cuando ya tenía 5 fileteros y alguien que me ayudaba, ya tenía una microempresa y sentía un vacío académico. Entonces decidí meterme en una maestría. Recuerdo que una maestría de administración de empresas duraba 2 años, yo la saqué en 4, ¿por qué? Porque no podía llevar el tiempo completo. Entraba a la universidad a las 6, salía a las 10 de la noche, llegaba a mi casa, me comía algo, dormía 4 horas y a las 2 estaba en Ensenada comprando pescado. Y me esforcé, pero eso me dio habilidades para administrar, para gerenciar,
para hacer levantar la empresa que Dios estaba poniendo en mis manos. En aquel entonces me esforcé un poco más, dormí menos, pero hoy estoy viendo el fruto de ese trabajo. Busquemos un ingreso adicional, no nos quedemos acostados. El rey Salomón dice en Proverbios 6:6, mira la hormiga, perezoso, no tiene capitán, ni quien la mande, y en verano guarda para el invierno. Tenemos que ser diligentes, tenemos que quitarnos la pereza de encima. Dice el rey Salomón que la pereza viene como un bandido. Dice, hay un sueñito por aquí, un sueñito por allá, un día eso lo hago, mañana lo hago, al estilo muy costarricense, desgraciadamente. Pero tenga cuidado porque un día la pobreza le va a saltar como un bandido. Si no nos esforzamos, si no buscamos un ingreso adicional, no nos vamos a poder desendeudar fácilmente. Número 5, controla el uso del plástico de las tarjetas de crédito. Y aquí podríamos hacer toda una charla de tarjetas de crédito. Es más, ya le tengo hasta el título a esa charla. Se va a llamar Tarjetas de Crédito y otros demonios. No, en realidad les voy a decir algo. Las tarjetas de crédito no son malas. Sin embargo, es un arma muy peligrosa. Hay que saberlas usar. De lo contrario, puede pasar todas esas historias que les he contado hoy. Y ahora compartía con Richie, antes de estar acá, compartimos un rato y le decía yo a Ricardo, ¿cómo nos falta educación financiera en las escuelas, en los colegios? Ahí es donde tenemos que formar a la sociedad, no ya cuando están hasta aquí. Hoy creo que faltan políticas públicas en nuestro país donde se le exija a un ente financiero entregar una tarjeta, pero que la persona tenga un certificado de educación financiera antes. ¿Acaso a alguien le dan la licencia sin saber manejar? Es exactamente igual, es un atentado, porque no saben usar el instrumento. Entonces es importante, si usted no lo sabe usar, va a tener que buscar cómo capacitarse y pedir consejería en esta área. La tarjeta de crédito solo se puede usar de la siguiente forma, lo que se gasta hay que pagarlo a final de mes. Y si usted lo va a financiar, entonces busque otro financiamiento a largo plazo con intereses más bajos. Que los puntos y las millas y todo eso, sí, eso es muy atractivo, está muy bien, pero hay que pagarla de contado. Y si no, pues se puede, mejor se cortan y se desechan por completo. El otro punto, número 6, considere un cambio radical en su estilo de vida. Muchas veces para desendeudarnos tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Si hay que vender el carro y andar en bus, y con ese dinero pagar una deuda, hay que hacerlo. Si hay que bajar un poquito el estar yendo los fines de semana a comer afuera, hay que hacerlo. Si hay que hacer un doble esfuerzo para buscar dónde comprar la comida con mejores precios, hay que hacerlo. Hay que cambiar muchas veces el estilo de vida. En vez de ir y gastarse un dinero en un restaurante, mejor se compra un pollito asado y va a la sabana. Y disfruta con la familia después de la iglesia. Incluso muchas veces las cosas sencillas son las mejores. Esos momentos de un lugar sencillo se disfruta más. Eso sí, dejan los celulares en los carros y comparte con la familia. Valore cambiar el estilo de vida también. Si acostumbra a viajar constantemente y hacerse sus gastos en viajes, baje un poco los viajes. Y cuando Dios comience a poner recursos en sus manos, después de haber hecho todo esto, comience a pagar, porque los recursos van a llegar. Bajo ninguna circunstancia desvíe el dinero que Dios va a poner en sus manos. Recuerdo otro caso en consejería, la persona comenzó Dios a bendecirle y comenzó a practicar todos estos consejos. Estaba muy endeudado con la familia extendida, que no era creyente. 6 meses, va súper bien, Dios comienza a bendecirle y cuando nos damos cuenta, Dios comienza a poner recursos y en vez de ir a pagar, se fue para Miami de compras. No se puede hacer eso. Si Dios comienza a poner recursos humanos, es directo para ir a pagar. No desvíe nunca esos recursos para otra cosa. Y por último, no se rinda. Ser libre bien vale la lucha. No se rinda. Siga adelante.
esfuércese. Si comenzó a hacer el control de gastos y un mes no recolectó todos los papelitos, va de nuevo y va de nuevo. No se rinda, persevere, que cuando usted llega a la meta es una bendición muy grande. Y concluyo con el siguiente pensamiento de Larry Burkett, el fundador de Conceptos Financieros Crown. Me faltó abajo, perdón, poner Larry Burkett. Dice: no hay gran misterio en la causa material de la deuda. La deuda ocurre cuando gastamos más dinero del que tenemos. Lógico. Pero la causa inmaterial con frecuencia es más difícil de ver. El problema radica adentro de nuestros corazones. Antes que la deuda existiera, las semillas del descontento y la codicia existían en el corazón, lista para brotar en una variedad de comportamientos destructivos, incluyendo la acumulación de deuda. Es un enunciado poderoso. El descontento es una de las causas principales. Estemos agradecidos. Demos gracias a Dios todos los días. Tal vez usted no tiene el nivel económico el cual quisiera, pero tiene comida y sustento, como dice el apóstol Pablo. Si tenemos comida y sustento, estemos contentos con eso, le escribió Pablo a Timoteo. Y contento no significa conformista, es una actitud del corazón, estar agradecido. Señor, gracias por el arroz y los frijoles. Me gustaría un lomito, pero gracias con esto. No caigamos en la cultura del tico, de la quejumbre, porque eso nos lleva a endeudarnos. El descontento nos lleva a endeudarnos. El tico en general, desafortunadamente, somos un gran país, lo admiro, lo respeto, amo este país, estamos pasando por un momento difícil, pero una de la idiosincrasia de este país es quejarse, que nos quejamos por todo. Hasta creo que hay un programa ahí, creo, que dice quéjese aquí, ¿verdad? Y ponen un micrófono y yo he visto ahí líderes políticos, etcétera, quejándose. Demos gracias a Dios por lo que tenemos, estemos contentos con lo que tenemos y comencemos a planificar diferente nuestra vida. Gracias por este tiempo que hemos compartido. Quiero abrir un espacio de preguntas y respuestas y podamos compartir unos minutos más. Damos gracias a Dios por este tiempo y permítame cerrar con una oración y luego entramos al tiempo de preguntas y respuestas. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por habilitar este espacio, tu iglesia, Señor. Señor, hoy queremos venir delante de ti, reconociendo que hemos sido malos administradores del dinero, Señor, que nos hemos endeudado muchas veces por emociones, Señor, por descontento, por falta de planificación. Pero hoy estamos dispuestos, Señor, a hacer un alto en nuestras vidas y revisar estos conceptos, Señor, y revisar lo que dice tu palabra y comenzar a hacerlo, Señor, a la luz de la Biblia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, porque sabemos que tenemos gracia, que tenemos misericordia de parte tuya. Hoy te damos gracias, Señor, porque nunca nos ha faltado la comida ni el techo, porque nos hemos, Señor, podido acostar. Perdónanos si algún momento nos hemos quejado, Señor. Perdónanos por nuestras malas decisiones y que muchas veces incluso te las hemos endosado, Señor. Pero gracias porque eres nuestro Padre bueno, porque nos amas y nos tenías planeado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque mi embrión vieron tus ojos, Señor, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas y una de ellas era estar libre de deuda, Señor. Hoy te pedimos que nos guíes a la libertad financiera, Señor, y que podamos ser testigos, Señor, y levantar nuestra cara, Señor, y ser testigos aquí en la tierra de que contigo todo es posible. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.